Continuamos, vamos a la segunda hora de clase luego de esta hermosa lluvia de bendición para las plantas en este territorio. Continuamos con lo que es la sanidad en Cristo o sanidad divina. Vamos entonces a ver, la iglesia debe entender que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. En la clase más reciente, pero quiero que quede en esta también, hablábamos un poquitico sobre el origen del pecado. El problema es, pastor, que sin temor a equivocarme, más de un 95%, y creo que me quedo corto, de todos nuestros predicadores a nivel del globo terráqueo desconocen la diferencia que hay entre el pecado y los pecados. Desde el punto de vista etimológico, el término pecado es errar al blanco, ¿sí? El detalle es que nosotros somos tres cosas. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando nos vamos al origen del pecado, desde el punto de vista terrenal, el origen del pecado fue en el Edén, en el individuo llamado Adán. Pero si nos vamos más atrasito, el pecado viene de origen divino, celestial. Es decir, se originó en un lugar divino, celestial. Se originó en un ser llamado Luzbel. Todos sabemos que el tipo se rebeló. Y si el tipo se rebeló es porque tenía libre albedrío. A esta altura de la vida tenemos gente diciendo que el libre albedrío no existe. Si el libre albedrío no existiera, Satanás no fuera Satanás, no hubiese engañado a los ángeles caídos y tampoco a los seres que con él están, que son los demonios, que no son los mismos, que ese es otro detalle que tenemos a nivel de nuestros predicadores, que la mayoría de los predicadores enseñan, cuando hablan acerca del conflicto entre los dos reinos, enseñan que los demonios son los ángeles caídos. Y bíblicamente, yo se los demostré que no es así, que los ángeles caídos todos están en prisiones de oscuridad, esperando para ser juzgados y luego ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces los seres que andan echando broma son los demonios, que son seres incorpóreos, es decir, no tienen cuerpo, y corpóreos porque se pueden incorporar en los cuerpos. Cuando hablamos de los ángeles son seres corpóreos, tienen cuerpo, por lo tanto no se pueden incorporar en nadie. Pablo habla muy claro que hay cuerpos celestiales, pero mucha gente no entiende eso. Ahora, cuando hablamos del origen del pecado, reitero otra vez, es de origen espiritual, se inició en un individuo llamado Luzbel, que pasó a ser Lucifer o diablo, y fue colocado, o el pecado también se originó en voluntad propia en un hombre llamado Adán, en su espíritu. Cuando hacemos un análisis desde el punto de vista lógico, nosotros los seres humanos somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando hacemos un análisis siguiente, oiga esto, ¿será que el pecado que Adán cometió fue moral? ¿Qué es pecar moralmente para nosotros la iglesia? Hombre acostarse con otro hombre o tener actividad sexual una mujer con otra mujer o hombre con hombre, que es homosexualismo. Eso es pecado moral. ¿Qué otro pecado moral existe? Hasta donde yo creo que es eso. Ahora, lo demás son pecados sociales. El que yo, es decir, abuse sobre alguien en cuanto a la economía, en cuanto a sus derechos, son pecados sociales. Que yo golpee a alguien, que mate a alguien, eso es pecado de origen social. Ahora, algunos de estos pecados que yo acabo de hablar, entre los sociales y entre los morales, fueron los que cometió Adán. Entonces, vámonos allá. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Adán se comió, se metió en el conuco de otro, le robó las vacas, le ordeñó en las vacas, le robó la fruta, fornicó con alguien. No, es decir, cuando analizamos los pecados, Adán no estaba en capacidad de cometer ninguno de ellos. ¿Por qué razón? La única mujer que había era su esposa y ya Dios le había dado una orden. Juntaos y multiplicaos y llenad la tierra. Por lo tanto, la actividad sexual que Adán y Eva tuvieron no era ningún tipo de pecado. De paso, es la actividad sexual bajo los vínculos del matrimonio y en este caso bajo la orden de Dios es adoración. Ahora, en cuanto a los bienes naturales,
Todo lo que Adán tenía era de él y de Eva. Era imposible que ellos pudieran pecar socialmente y moralmente. Entonces nos queda una sola opción, espiritual. Ahora reitero, el pecado viene de origen espiritual. Ajá, entonces para que entrara tenía que ser de origen espiritual igualito. ¿Qué pasa con Adán? Adán recibió un mandamiento, un pacto condicionado. De todos los árboles puedes comer, menos del fruto del que está en el medio del huerto, porque el día que comas de él, thanatos, separación, te mueres, yo me separo de ti. Al Dios separarse de él, humano, entonces el humano ¿cómo queda espiritualmente? Muerto. Entonces Adán tiene un mandamiento acá y viene una oferta, una contraoferta. La contraoferta es, no, te pueden comer, porque a usted no les va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día que coman serán semejantes a él, conociendo el bien y el mal. Eva le dice, no podemos comer porque moriremos. ¿Qué le dice el diablo? No morirán. Es decir, lo que Dios dijo, muchachos, es mentira. Entonces, Adán saca la verdad de Dios y mete la mentira del diablo, y dejar de creerle a Dios tiene que ver con dejar de ser creyente y pasar a ser incrédulo, y aceptar la oferta del diablo. Y esto no fue físico, se origina en la psique, pero el resultado es espiritual. Entonces el pecado fue espiritual. Entonces el origen del pecado, reitero, es lo que le da ingreso a las enfermedades, cualquiera que sea. Y también le da ingreso a los pecados. Ahora, así como Dios se separa del hombre por causa del pecado, que era uno solo, la incredulidad, ese único pecado es el que nos llevaba al infierno. Uno solo. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? Porque no cree. Romanos 5:16, si mal no recuerdo, habla que con un solo pecado también nuestra vida fue desgraciada, por supuesto, en Adán. Ahora, una cosa es el pecado que nos condenaba y otra cosa son los pecados que nos hacen inútil para Dios desarrollar su propósito en nosotros, y a través de los pecados entonces también vienen las consecuencias de enfermedades y muchos otros problemas. Ahora, la iglesia debe tener claro que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Y lo otro es que si lo que Juan el Bautista dice sobre Jesús, cuando lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, no que expió, que quita el pecado del mundo, quitar y expiar no es lo mismo. Entonces, lo que se logró alcanzar a través de la ley era que los pecados eran expiados. ¿Qué es expiar? Lo que usted ve al frente suyo con esta hermosa mesa que tenemos aquí. No sabemos qué hay debajo. Hay un hermoso mantel que está expiando, la está cubriendo y le da una belleza hermosa. Pero qué calamidad podemos tener en esa mesa, no sabemos. Entonces, el detalle de la muerte de Jesús y su resurrección es que no expió el pecado, lo acabó, lo pulverizó, lo aniquiló, lo desramificó, lo pulverizó. Así como pulveriza el pecado, entonces la enfermedad pierde derecho sobre nosotros. Así como el diablo perdió el derecho que tenía cuando yo le entregué mi vida a Jesús, porque paso a ser propiedad de Cristo Jesús, la enfermedad también. Entonces, así como tengo fe para la salvación, la misma fe tengo que usarla para sanidad, pero para eso tengo que conocer. Reitero, Isaías 53, 4 y 5, se nos ha enseñado, lo hemos leído, lo hemos escudriñado, pero nos hemos quedado solamente en salvación y santidad. No hemos pasado a la otra parte, que es el contexto del texto. El texto dice, molido él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese es el texto, pero el contexto dice, y por su llaga fuimos, verdad posicional, fuimos sanados de toda enfermedad. Entonces, así como hemos aplicado fe para la salvación, ahora tenemos que aplicar fe para la sanidad también. Igualito, es el mismo derecho. Ahora, el origen y causa de la enfermedad se describe a través de las siguientes afirmaciones. Se originó por la desobediencia, es lo que nos muestra
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero la desobediencia vino después de la incredulidad de Adán. Las enfermedades son parte de la maldición que vino sobre la humanidad como resultado directo de la desobediencia del hombre, pero consiguiente del hombre, por consiguiente, directa o indirectamente, el estado de pecado en la que el hombre cayó es la raíz de toda enfermedad. Las enfermedades, son parte de la paga del pecado. Según Romanos 6:23, el dolor sugiere falta de bienestar y falta de paz. Este fue el estado mental y emocional de Adán después de su transgresión. El peso de la culpa en su convicción, condenación y vergüenza lo dejó accesible y vulnerable ante las enfermedades. Ahora, nótese lo que viene. El pecado destruye la comunicación que había con Dios. El pecado nos separó de Dios, sí, en cuanto a lo espiritual. El hombre muere espiritualmente, pero físicamente sigue vivo. Y de paso duró 930 años el individuo, para luego entonces experimentar la muerte física. Durante esos 930 años, entonces engendró hijos e hijas y todo lo que usted puede percibir, canalizar, pero hay un detallazo, que la creación en pleno para adorar a Dios lo hacía a través de Adán, porque era la cabeza de toda la creación. Ahora, la creación, una vez que el hombre se le revela a Dios, se le revela a él también. La creación. Entonces la creación pasa a ser un peligro para el hombre. Y el hombre entonces pasa a ser un depredador de la creación. Y hay una enemistad entre la creación y parte de la creación comienza a tener actividad sobre el hombre que de paso lo enferma. Es decir, pregunto, ¿quién creó los piojos? Dios. ¿Quién creó las hormigas? Dios. ¿Quién creó las abejas? Dios. Ahora, ¿hay cantidad de gente muriendo por los piojos? Claro que sí. Las garrapatas. ¿Hay gente muriéndose por las picadas de hormigas? Claro que sí. ¿Hay gente muriéndose por las picadas de abejas? Claro que sí. Eso tiene que, de la serpiente. Eso tiene que ver por causa de que el hombre se le revela al creador, la creación se le revela al hombre. Amén. Entonces el hombre ahora tiene que invertir dinero en matarse los piojos, en cuidarse las abejas, en ¿qué otra cosa? Los parásitos, en estar cuidándose de los tigres, de los leones y cuántas cosas más, de la parte de todos los tipos de insectos y roedores. Antes no era así. En el primer Edén, de los dos que ya se han dado, en el primer Edén todo estaba en completa armonía. Los piojos estaban en su lugar, las hormigas y los bachacos en su lugar, las avispas y los leones y toda esa fiera en su lugar, cada quien ocupando su espacio sin dañarse uno al otro. Todo el ecosistema. Usted ve los murciélagos, la gente le tiene miedo a los murciélagos porque los murciélagos tienden a ser usados mucho por la brujería, pero hay 116 especies de murciélagos y uno solo es vampiro. Hay 115 especies de murciélagos que son necesarios para las plantaciones. Ellos agarran gran cantidad de fruta y las trasladan a los sitios y donde ellos se la comen, dejan las semillas abajo y ahí se controla el ecosistema. Se comen gran cantidad de plagas que van dañando a la creación. Si usted mata a todos esos animales, ¿quién va a hacer ese trabajo? Ellos polinizan de noche, las abejas polinizan de día. Pero entonces, como no se sabe eso, entonces vemos un murciélago y nos asustamos y pensamos es vampiro, es decir, nos va a hacer daño, Drácula. Lo mismo pasa con la serpiente. Usted ve una culebra y se aterra. Pero ya va, hay una cantidad de serpientes que no son venenosas. ¿Sabe usted eso? Y esa no venenosa se come a la venenosa. Y esa cantidad de culebras que usted ve en todos lados, ellas controlan la superpoblación de ratas, si no lo sabía. Entonces son necesarias. El detalle es que hay que tener educación sobre esos animalitos. Entonces, ese descontrol
vino por causa del pecado. Y por causa del pecado vinieron los pecados. Entonces de eso usted y yo debemos estar claros. Ahora, con esto no queremos afirmar que un cristiano que esté enfermo está en pecado. No. Lo que queremos dejar en claro es lo siguiente: el derecho legal otorgado a la enfermedad para que se apodere del hombre y se mantenga ahí fue la alta traición cometida en contra de Dios en el huerto del Edén. Isaías 53, óigame, 4 y 5 trae la solución para ese problema. ¿Cuál es el origen del pecado? La alta traición. ¿Cuál es la solución para el pecado y para la enfermedad? Isaías 53, 4 y 5. El detalle es que nos fijamos mucho en el pecado y las consecuencias del pecado, pero ya va. ¿Quién le está hablando de las soluciones? Tenemos el problema, o tuvimos el problema de la alta traición, tuvimos el problema del pecado, pero ya va. El pecado para efectos de Dios sigue vigente. ¿En nosotros? Posicionalmente, el pecado no existe para Dios. Reitero lo que voy a decir. Posicionalmente, el pecado fue derramificado, destruido, aniquilado, extirpado, quitado, no cubierto. No hubo lo que decía con el mantel. Tapadera. No hubo tapadera, no hubo ¿cómo es que se llama la palabra en el Antiguo Testamento? No me llega aquí ahorita, pero ya esa viene en camino. No hubo ese cubrir que lo hacían la sangre y los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús, Juan, el profeta más grande de todos los profetas, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, que quita, oiga, el pecado del mundo. ¿De dónde? Del mundo, no de la iglesia, pastor. ¿Por qué no de la iglesia? Porque la iglesia no tiene pecado. La iglesia no está en pecado. La iglesia comete pecados, pero no está en pecado. Por esa razón, el profeta dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el pecado es quitado de un hombre o de una mujer que era mundo, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Amén. Por lo tanto, en la iglesia no está el pecado. Ahora, la iglesia comete pecados, sí. Eso está, los pecados están registrados en Marcos capítulo 7, versos 15, 21, 22 y 23. Ahí está la cantidad, pecados sociales y morales. Ahora, el detalle está que la iglesia todavía se le enseña y se le dice que somos pecadores. Ahora, el hecho de que usted cometa un pecado, ¿eso lo hace usted ser un pecador? No. ¿Qué lo hace ser? Es decir, un ser espiritual justo que está en condición de pecados, no del pecado. Reitero, la diferencia está que la mayoría de nuestros predicadores desconocen el pecado y los pecados desde el punto de vista gramatical. El pecado es uno. Desde el punto de vista gramatical, los pecados son varios. Desde el punto de vista espiritual, el pecado es espiritual. Desde el punto de vista, los pecados son sociales y morales. El pecado era el que nos llevaba al infierno. Ya fuimos libres por Isaías 53, 4 y 5. Molido él fue por nuestros pecados. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos, grábesele, fuimos nosotros salvados y curados también. Tácito, ahí está. Fuimos salvados y fuimos curados. Por lo tanto, la iglesia no está perdida, la iglesia está salvada. Y si la iglesia está salvada, debe de estar sanada también. Integralmente. El detalle es que se nos ha predicado de la salvación, y está muy bien. Te felicito, tú que has hablado y enseñado acerca de la salvación, pero te falta el otro pedacito de adelante. ¿Cuál? La sanidad también. Juntamente con la salvación está la sanidad. Pero si tú le enseñas a la gente solamente de salvación, la gente como te cree a ti y cree lo que tú enseñas que es bueno,
y no deja de ser bueno, pero al antico está la sanidad también, que tiene que ver con la liberación de todo tipo de enfermedad, cualquiera que sea, psíquico y físico, porque de paso, ¿dónde se consigue o dónde se alojan las enfermedades en los seres humanos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿El espíritu, en el alma o en el cuerpo? Las enfermedades, ¿en qué parte de los seres humanos vienen? ¿Al cuerpo físico, al alma o al espíritu? Tiempo bien, sí. 80%. ¿Mm? Es decir, ¿dónde se ve, dónde se manifiestan las enfermedades? En el cuerpo. Ajá, pero vienen de origen psíquico. Pero el pecado era de origen espiritual. Entonces, espiritualmente nosotros somos libres. Por ser libres espirituales, entonces tenemos el derecho a ser libres psíquico y físicamente. Porque el pecado se originó en lo espiritual, pero afectó lo psíquico y afectó lo físico. Pero el milagro de la salvación, el milagro del perdón de el pecado se dio espiritualmente, pero tiene consecuencias buenas en lo psíquico y en lo físico. Entonces, ahí es donde raya el error de muchas personas, salvos, libres del pecado, pero que aceptan la enfermedad como parte del propósito de Dios, desgraciadamente. Por ignorancia, por desconocer los derechos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este estudio, con este análisis? Que usted entienda que ya usted es libre del pecado, no va a ser libre. Ya, ¿quién? Usted que es iglesia. Porque la profecía de Juan sobre Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el pecado es quitado de usted, usted deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Una vez y para siempre. Ya usted pasa a ser el cuerpo de Cristo. Una vez y para siempre. Ya usted no es mundo. Ah, que sigue habitando en el mundo. Sí. Que las enfermedades pueden tocar en el cuerpo, sí. El hecho de que usted se enferme quiere decir que está en pecado, no exactamente, pero sí hay ciertas enfermedades que vienen por causa de pecados, no del pecado. Ahora, ¿cuál es uno de los pecados que tiene a la gente y que le da derecho a la enfermedad? Los resentimientos. Ayer oí un poquitico sobre un individuo, un médico, que él decía que trató a una persona que tenía cáncer en el ano. Cáncer en el ano. No pude leer todo el asunto, oírlo todo, pero él comenzó a hablar que era problema de aquí. Es decir, problema de la mente. Entonces alguien escribió y dijo, con razón alguien dice que piensan, y me van a disculpar la expresión, voy a usar una palabra del vulgo, que, bueno, lo voy a decir sanamente. Es decir, hay gente que piensan con el ano, pero con la palabra... Ajá. Entonces, el problema está que cuando usted se enfrasca en un pensamiento de un resentimientos son sentimientos malos, entonces eso le afecta a usted en cualquier área del cuerpo, muy especialmente este caso de la persona que tenía cáncer en el ano. Ahora, la mayoría de las enfermedades son producto de resentimiento y todos los resentimientos son pecados sociales y morales. Entonces, si nosotros queremos estar libres de las enfermedades, debemos de procurar estar libres de, ya fuimos libres del pecado, debemos de procurar ser libres de los pecados, cualquiera que sea. Entonces, para mantener la sanidad, se hace a través de la santidad. Amén. ¿Sí? Entonces, me gustaría que esto lo vieran toda esa gente que piensan que nosotros, las iglesias que nos denominamos libres, no creemos en la santidad. Me gustaría que vieran esto, para que vean hasta dónde nosotros enseñamos aferradamente sobre la santidad en cuanto al área psíquica y física, porque la santidad espiritual es un hecho que fue imputado a nosotros, pero la santidad psíquica y física es un trabajo que tenemos que hacer todos y que somos nosotros los responsables de esa santidad, no es Dios. Amén. Porque el problema que tenemos es que nuestros hermanos
No quiero ofender, pero no sé si alguien se va a ofender con esto. Nuestros hermanos de las iglesias supuestamente conservadoras piensan que porque nuestras hermanas allá no usan pantalón, no se arreglan el cabello, no se pintan y no hacen ciertos detalles, entonces ya son santas y puras, pero tienen una lengua así, que el día que se mueran tienen que usar una urna para el cuerpo y otra para la lengua. Y no solamente pasa con las hermanas, también pasa con los hermanos, ¿no? Entonces el detalle está que piensan que la santidad es por obras. No, la santidad en cuanto a salvación no es por obra, pero la santidad en cuanto a adquirir la salud sí es por obra. Amén. Por obra. Dejar de criticar, dejar de murmurar, dejar de juzgar. Muchos ni siquiera han ido a una escuela y piensan que son jueces, ni siquiera son abogados, y para ser juez hay que ser abogado primero. Y en el mundo espiritual nadie tiene la capacidad, así sea juez, de estar juzgando nada. Ahora, vamos acá. Dios no hizo al hombre enfermo. Aquí en primer lugar usted tiene que ubicarse. Dios no hizo al hombre enfermo, ni para que viviese enfermo. La pregunta es, esta pregunta que aquí se está haciendo, o que voy a hacer, que no está en la guía, tiene una razón. Escuche esto. ¿Por qué causa cuando estamos enfermos nos sentimos mal? ¿Quién, si hay alguien que se siente bien, chévere, alegre, cuando está enfermo, hágamelo saber, para yo saber qué tamaño de loco tengo de amigo por ahí? Pero creo que todos nosotros cuando estamos enfermos nos sentimos mal. ¿Por qué nos sentimos mal cuando estamos enfermos? Aquí está la respuesta. Porque nosotros no fuimos hechos enfermos ni fuimos hechos para vivir enfermos. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfermamos nos sentimos mal. ¿De dónde tengo yo este conocimiento? Bueno, se lo voy a decir. Hace poco, bueno, hace como 3 años, estaba en una funeraria por ahí, compartiendo con unos hermanos, y hubo alguien del grupo que dijo, wow, yo no entiendo por qué hoy estamos aquí tristes, porque hoy estamos aquí acongojados, porque estamos celebrando ¿cómo se llama? El velorio de una hermana que creo que tenía como 80 años y casi toda su vida fue una misionera excelente que hizo un gran trabajo aquí en muchas partes del país. Entonces él mismo dijo, ¿sabe por qué estamos tristes aquí? Porque nosotros los seres humanos no fuimos hechos para morirnos. Por eso la muerte nos da tristeza. Wow, aprendí eso ahí. Ahora, reitero, verdad paralela. ¿Sabe por qué todos nosotros cuando estamos enfermos nos entristecemos? Porque ninguno de nosotros fuimos hechos para estar enfermos. Cuando cometemos pecado, nosotros los que estamos en Cristo Jesús nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos sucios. ¿Sabe por qué nosotros cuando cometemos algún tipo de pecado social y moral nos sentimos mal? Porque nosotros, los santos, los hijos de Dios, no estamos ni vivimos para estar cometiendo pecados. Y entonces siéntase bien que se siente mal cuando peca. Siéntase bien que se siente mal cuando esté enfermo, porque esa no es su vida. Usted y yo nos tenemos que rebelar en contra de los pecados. Igual, en contra de la enfermedad nos tenemos que rebelar, porque no vienen de Dios, vienen del diablo. En el caso de los pecados que nosotros cometemos, vienen a nosotros por estúpidos nosotros que los cometemos. Porque ni el diablo nos obliga, ni Dios tampoco. Tontos nosotros que caemos en la tentación. Reitero lo que viene. Dios no hizo al hombre enfermo. De eso debemos estar conscientes. Así como no lo hizo en pecado, no lo hizo enfermo tampoco, ni para que viviese en pecados, ni en el pecado, ni para que viviese enfermo. Dios lo hizo sano, Dios lo hizo santo, Dios lo hizo puro. Y para que se mantuviese en salud, hasta el punto que Dios creó en él un medio de defensa llamado sistema inmunológico, el cual se encarga de combatir cualquier agente infeccioso que ingrese en su cuerpo mediante la acción de los componentes existentes en la sangre, células y proteínas. Con mucha seguridad escribo y afirmo que una de las causas por las cuales Jesús no vivió enfermo, ni hubo enfermedad en él, es porque en su cuerpo funcionaba el sistema inmunológico al 100%. Dicho sistema fue deteriorado en un gran porcentaje
por el pecado en la vida de Adán, el cual fue herencia para todos los hombres. En Jesús, este sistema de defensa operaba en toda su extensión para que la enfermedad cayese sobre él, sobre Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Debió deteriorarse su sistema inmunológico, lo cual fue posible por causa del estado de pecado que Dios puso en él. Para corroborarlo antes, lo anterior, haré un comentario del distinguido escritor Ket Chan, quien escribió el libro Sanidad en la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre, a su imagen los formó en un reflejo de lo divino. En aquella primera pareja humana había una semejanza con Dios. Su vida provenía de Dios. Su personalidad humana, las leyes de su existencia, la naturaleza de su muerte, estaba todo basado en el modelo divino. ¿Sí? Esta es una gran realidad. Esto es una gran realidad. Oiga, reitero lo que dijo este hombre, que es una gran verdad. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, oiga, a su imagen, los formó con su reflejo de lo divino. Es decir, ¿Dios tiene pecado? No, Dios no lo hizo en pecado. ¿Dios está enfermo? No, Dios no lo hizo enfermo. En aquella primera pareja humana había una semejanza con Dios. Su vida provenía de Dios. Su personalidad humana, las leyes de su existencia, la naturaleza de su mente, estaba todo basado en el modelo divino. Quiere decir que en Adán se movieron los 9 frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pastor, pero la Biblia no lo dice. Pero usted debe de sobreentenderlo, que si ellos fueron creados a la imagen de Dios, ¿cuál es la imagen de Dios que tenemos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué lo grita? Porque quiero sacudirte hoy. Ahora, entienda. Gracias a esta semejanza, aunque eran seres físicos, Adán y Eva podían gozar de una libre y deliciosa comunión con Dios. Y el resultado de esta asociación perfecta era la libertad del temor, del fracaso y el experimentar sin estorbos la bendición y generosidad divina. El detalle es que muchos de nosotros creemos que Dios creó a Eva y a Adán ahorita y pasado mañana ya los puso de vuelto y el otro día de pasado mañana se quebraron. No, escúcheme lo que viene. La creación. Por años nos han dicho que la creación fue en 6 días. Sí, en 6 días. Pero 6 días, hablando de días, años. ¿Escuchó usted eso? 6.000 años la creación. En el 7º milenio, Dios descansó 7.000 años para que iniciara lo que hoy tenemos como la historia. Ahora, la prehistoria es la historia antes de la historia. Y la historia se cuenta desde que la humanidad existe. Pero nosotros como humanidad ahorita estamos caminando sobre el año 6.996, según el calendario judío caraíta, no el judío de los otros, que tiene 200 años para atrás, que el calendario judío común, ellos lo distorsionaron entre el año 95 y el 100 después de Cristo, porque ellos no aceptan a este Jesús como el Cristo, entonces distorsionaron el calendario. Pero los judíos caraítas, que si son creyentes en el Mesías, en Cristo Jesús, ellos dicen que para que lleguemos al año 2000, al 2000 exacto, faltan 4 años nada más. Para llegar al 2030,
que hay la gran posibilidad de que la humanidad experimente, la iglesia experimente su arrebatamiento. Con esto no estoy diciendo que faltan 4 años nada más para el arrebatamiento. No hay señales, no hay ningún tipo de indicios que hayan quedado sobre el arrebatamiento. Es una doctrina bíblica que está enmarcada en lo inminente. Es como el embarazo en una mujer. Desde que salió embarazada no está la regla que tiene que salir ese embarazo a los 9 meses. Hay unas que llegan a los 9 meses y se pasan 1 o 2 semanas más. Pero ese embarazo puede salirse una semana después del embarazo, 1 mes, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. Eso es algo latente y así mismo está el arrebatamiento de la iglesia. Pero volvemos a la creación. El mundo en su realidad está caminando hacia sus 13,000 y pico de años. Hablando creación y la raza humana. Pero la raza humana está caminando sobre sus 7,000 años. Entonces, si Adán, ahora vamos aquí, si Adán fue colocado en el huerto y él es expulsado del huerto a la edad aproximadamente de 130 años, ¿cuántos años cree usted que disfrutó Adán del huerto? Esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue de ahorita a ahorita. El hecho que esté escrito aquí, pegadito uno del otro, no quiere decir que eso fue así. Porque cuando usted lee la Biblia, hablando de las resurrecciones, Jesús dice por allá, hablando de la resurrección, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego habla de otra resurrección, que está 1 milenio después, sobre los muertos que van al tribunal al gran trono blanco. Las 2 resurrecciones están en el mismo capítulo, pero la diferencia está de más de 1000 años. Ahora, el relato de Génesis nos muestra que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. La palabra que se utilizó para bueno es top, que indica agradable, perfecto, hermoso, feliz, importante, fértil, todo lo relacionado a lo mejor. Eso es en cuanto a la creación, señoras y señores. Ahora, estas expresiones nos ofrecen el cuadro de una vida llena de deleites y satisfacción, de un mundo feliz en el que abundaban las bendiciones de una sociedad justa y pura, de un universo libre de cualquier cosa perjudicial. Si estas escenas se aplican a la historia de la creación, entonces es evidente que el mundo que Dios creó era hermoso en todas las cosas. El pecado y la enfermedad era algo extraño a la buena tierra. No estaban allí en el principio, no provenían de Dios, y desde que estas aflicciones cayeron sobre el hombre, Dios ha procurado librar a su pueblo de ellas. Mi objetivo como maestro es que puedas entender de una vez por todas que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Y otro detallazo que te lo voy a decir. No hay medicina que cure ninguna enfermedad. Escúchame. No hay medicina que cure ninguna enfermedad. Y ningún médico cura a nadie. Es más, los médicos con su trabajo lo que hacen es detectar las enfermedades. Así como los científicos solamente detectan cada día lo que un creador, que muchos de ellos no conocen, creó. El científico lo que hace es que detecta tal cosa y le pone su nombre. Entonces, el científico no crea nada, detecta o descubre lo que ya está ahí. El médico descubre la enfermedad. Y entonces el médico bueno, que son la mayoría, porque tenemos una cantidad de... Vamos a dejarlo hasta aquí. Médico bueno te va a mandar algo que va a complementar tu cuerpo para que tu cuerpo mismo haga la acción que tiene que hacer y se cure. Porque quien se cura es el mismo cuerpo. Tenemos suplementos, los cuales están en las plantas, en los animales,
y en la misma tierra. Ahorita le están agregando medicinas que están extrayendo o produciendo del petróleo, pero ya va. Pregunto yo, ¿quién hizo el petróleo? Ajá. ¿Quién hizo las plantas? ¿Quién hizo todos los animales de donde sustraen los elementos para producir alguna enfermedad? ¿Quién le dio el conocimiento al ingeniero, al científico, pudiéramos llamarlo, el cual hace el trabajo para organizar esa medicina? ¿Quién le dio el conocimiento al médico para que detecte la enfermedad y a través de todos los elementos que usan y entonces mande la medicina correcta? Me refiero a los médicos que mandan correctamente a las enfermedades, porque hay unos que están como si fueran adivinos. Sí, porque te mandan algo y entonces vas a donde otro médico te dice, no, ¿y ese por qué mandó eso? Y entonces sí, lo que te están mandando te estás matando. Sí, eso está pasando. Y entonces tú vas donde otro médico y te cambia todo el tratamiento, pero toda la inversión que hiciste aquí, lo que le pagaste al otro, no te lo devuelven. Ajá. Entonces, el otro detalle es que el 95%, y esto muchos médicos no lo saben, el 95% de todas las enfermedades que tenemos óigame, son psicológicas. El 90, psicosomática, el 95, y entre ese 95 tenemos, nota aquí, y entre ese 95 tenemos, entre ese 85 de esa psicosomática están las enfermedades espirituales. Los médicos comunes naturales no conocen las enfermedades espirituales, no las pueden detectar. Entonces, cuando usted va al médico, el médico le va a hacer todos los exámenes habidos y por haber. Lo último que van a usar es ¿cómo se llama lo último que están haciendo? El ultrasonido, ¿me llama? Ajá. Entonces, al no ver nada, absolutamente nada en todos los exámenes, entonces es que logran detectar que la enfermedad es psico o es espiritual. ¿Y qué puede hacer el médico ahí? Nada. Entonces hay gente, muchos de nosotros, que tienen la confianza en el bendito médico y no en Dios. Amén. La confianza en la medicina que me tomé y no en Dios. Y otro de los problemas que tenemos aquí en esta parte del mundo es que nadie come para alimentarse. Comemos, muchachos, es para hartarnos, y disculpa el vulgo. Comemos es para hartarnos. ¿Quién come para alimentarse? ¿Quién investiga? ¿Quién investiga los nutrientes que hay en nuestra fruta? ¿Quién investiga que una fruta y otra pueden producir una enfermedad? Porque los componentes de una y de la otra son peligrosos. Nadie. Es decir, si hay algo en lo cual se debiera tratar aquí, y eso debiera darse aquí en los liceos y en la universidad, es sobre la nutrición. Pero no comemos para mantener salud. Comemos para llenar la panza. Uno. Y otro, que es lo único que tienen, y otro que nos dejamos esclavizar con las caraotas, el arroz, el espagueti. Ah, y la harina pan. Si no hay harina pan, no es harina, no es comida. Si no hay caraota, no es comida. Ya va. Si no hay caraota negra, no hay comida. Ya va. ¿Sabía usted que el quinchoncho es mejor que las caraotas negras? ¿Sabía usted que en segundo lugar, después del quinchoncho, está la lenteja? Pero el quinchoncho lo producimos nosotros aquí, es súper económico. Ah, la lenteja no la producimos aquí, es un poco carita, ¿vale? Como dijo el otro, pero más barata la carota. Entonces nos vamos por lo barato, no por la salud. Entonces, lamentablemente, no comemos para alimentarnos y para mantener la salud, sino que comemos para llenarnos la panza, nada más la panza. Ajá. Entonces, eso es otro de los graves problemas que tenemos nosotros en esta parte del mundo, y es necesario que comencemos a reflexionar. Ahora, lo otro es, ¿quién carrizo le dijo a usted en qué parte de la Biblia o en qué parte de la ley o de la Constitución dice que usted tiene que comer 3 veces al día? ¿A dónde dice esa broma? ¿Quién estableció eso? Nos adaptaron a esa necesidad. Nos colonizaron. Y si usted no come las 3 veces, se enferma psicológicamente. Pero ¿sabía usted que con una sola comida lo puede hacer? Una sola comida y conveniente. Ajá. Lo otro es que la última comida usted debiera de comérsela antes de que el sol se meta. Si no lo sabía, entérese. La última comida, es preferible que se acueste sin comer
que esté comiendo después que el sol se metió. Es más saludable acostarse sin comer, que de paso se va a levantar sin hambre, porque cuando usted come muy tarde y se acuesta, amanece con hambre, no sé por qué. Eso es lo peor. Entonces, en esa área también no hay nadie que oriente en esto, y menos las iglesias, porque dentro de la iglesia estamos hablando de salvación, estamos hablando de pelo, pantalón y pintura, y estamos hablando de cómo ganar gente, estamos hablando de cómo ganar gente, cómo crecer, diezmo y ofrenda. Pero ¿quién habla de la salud de la gente? Ajá. Entonces, son detalles, hermanos, son detalles que hay que detallar. Entonces, ya usted está viendo por qué esta escuela muchos no la quieren. Ahora, le digo que esto no está en la guía, de lo que le estoy diciendo no está en la guía, pero es una realidad, hermano, que está tangible en todos lados. Ahora, ¿por qué nuestra gente antigua duraron tanto? ¿Por qué? La alimentación. Sí, más al natural. Tenemos un problema ahorita que muchas veces por el facilismo, la mayoría de la gente lo que están es comiendo, me disculpan la expresión, carroña. Mire, lo último que usted debe comer, lo último que usted debe comer es mortadela, cualquier tipo que sea. Eso es la peor de las basuras. Hágala usted mismo. Se puede hacer, uno mismo la puede hacer, hay muchas recetas como hacerla. Porque lo que usted compra de mortadela es la basura de la basura de la basura de las carnicerías. Es preferible que compre una sardina, porque la sardina si no la pueden inventar, pero el atún sí. El atún, ¿no se acuerda usted que hace tiempo que era cartón piedra, y hasta ripio de madera, el atún, pero la sardina no. La sardina es sardina. Ajá, correcto. Entonces tenemos ese problema. Si eso lo hacían en el atún, ¿qué cree usted que no lo hacen con la mortadela? Con el supuesto jamón. El detalle es que ¿quién le garantiza a usted que ese es de pollo? ¿Quién le garantiza a usted? Hágalo usted mismo, se puede hacer, uno la sancocha y hace un proceso de cuestiones y puede hacer su propia alimentación. Ahora, son detalles que hay, señoras y señores, que detallar. Algunos de nosotros nos hemos esclavizado con la leche. Pregunto yo, ¿cuál mamífero de los animales, después que es destetado, sigue consumiendo leche? Es decir, ¿cómo se llama? La ballena sigue amamantándose o sigue bebiendo leche después que fue destetada de la mamá ballena o del delfín. La cabra, después de ser destetada, sigue consumiendo leche. La vaca, no. ¿Por qué se sostiene? Esa es su naturaleza. Ahora, nosotros hemos sido esclavizados, que después que dejamos de mamarle a mamá, tenemos que seguir bebiendo leche a juro, esclavizadamente. ¿Por qué? Los minerales y las proteínas que están en nosotros, en el cuerpo humano, se desgastan, se acaban. ¿Por qué no se desgastan en la tierra? ¿Por qué las que están en la tierra se siguen estando? En nosotros es natural, se desgastan y tenemos que reponerla con lo natural que viene de la tierra, con todo. No solamente con las caraotas negras, la harina pan, el espagueti y la caraota. Es decir, las verduras. ¿Por qué no comemos verduras? ¿Por qué no comemos frutas varias, ensaladas de todo tipo? ¿Por qué? Aquí en Venezuela nosotros buscamos lo que sale del racimo, no sé cómo lo llaman, uno le llaman la flor del plátano, del cambur, ese bastaguito que nosotros estamos botando aquí, en Estados Unidos cuesta $4 cada uno, y se lo están comiendo. En República Dominicana, aquí lo botamos. El vástago de abajo, la mata de cambur, abajo, la mata, la cabeza esa. Cortamos la mata, la picamos y ya listo. El que sigue reproduciendo, de repente lo usa para seguir reproduciendo. Pero esa cabeza la agarran los chinos, la limpian, la lavan bien, la muelen en esos molinos que hacen de piedras volcánicas. Luego de molerla, la ponen a remojar. Luego de ponerla a remojar, la dejan de un día para otro. Ese otro día le botan el agua y todo lo que quedó abajo, que es como una broma blanca, la van cocinando, la van cocinando. Eso después se pone transparente, como esta agua que está aquí, gelatina. Y después con unos rayos hacen espagueti esa broma. Y a comerlo de diferentes maneras. Eso es, ¿cómo se le llama lo que se le saca la yuca? Almidón. Y hacen unas comidas excepcionales, esos chicos, de algo que es basura para nosotros. Se alimentan.
Entonces, nosotros nos esclavizamos. Ahora, creo que los dos únicos países del mundo donde se come mucha arepa es aquí y Colombia, pero aquí le ganamos. Pero ya va, hay países de Europa, aquí mismo en el Perú, no se come arepa. ¿De qué viven? Y papa, pero por demás, de todo tipo de papa. Pero nosotros, si no hay arepa, no hay comida. Esa es una manera de autoesclavizar. Ajá. Y en Barina y por la zona del Vigía. Entonces, esto tiene que ver con nuestra salud, señoras y señores. Ahora, ¿quién aprovecha el pedacito de terreno que tiene en la casa y siembra una mate cambur y ahí mismo tiene su racimo? Octaviano Torres es el único. ¿Quién en su casa tiene matas de limones y está comiendo limones de ahí, que está carísimo? Octaviano Torres tiene como 6. Un mango, no cuando... Es decir, poco usamos el mango. Ahora, fuera de aquí, los mangos valen la lata. Un mango vale hasta $3 allá afuera. No, nosotros nos gusta la manzana y no es de aquí. Y el mango que lo tenemos, que es una de las mejores frutas, no la tenemos. Ahora, todo en exceso, señoras y señores, hace daño. Los médicos mandan a balancear. ¿Qué es balancear? No es lo que hacen allá, lo que venden la panela de San Joaquín o yo. Balancear. Balancear es comer como esta fruta, como aquella, como la otra, como aquí, como acá. Nosotros nos esclavizamos fácilmente. ¿Por qué? Exactamente, porque, reitero, todos los minerales y todos los nutrientes que están en nuestro cuerpo se agotan, se acaban, se destruyen. Y los tenemos que reingresar a través de las frutas, las hortalizas, las carnes, pero no lo menos lo enlatado, mucho menos la mortadela, todo lo más natural posible. Nosotros en la casa no compramos más aceite. Compramos el tocino del cerdo, lo cocinamos, le sacamos la manteca, los chicharrones se hacen de diferentes maneras y el aceite para lo que haya que fritar. Eso es más puro, eso es más sano. Aguanta más candela. Y si usted quiere algo más sano, aceite de coco. Aguanta más candela. El aceite común que usted viene, eso trae hasta gasolina. Si usted no lo sabía, entérese. Trabajemos por nuestra salud. Pero lo más fácil es comprar el aceite ese. Y si es del rey, bueno, el rey que nos está matando yo. Bueno, quedamos, ya se nos fue el tiempo.